Buenas tardes, mi nombre es Angie Nicole Roles Vizcarra, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El trabajo que les presentaré hoy es del curso Fundamentos Económicos y Contables, en el cual se elaboró un informe bajo las siguientes interrogantes. La empresa Logicom, dedicada a la distribución de equipos tecnológicos en Lima Metropolitana, controla junto a otras 3 empresas el 70% del mercado, mientras que el restante, el 30%, está dividido entre más de 50 competidores pequeños. ¿Cómo se clasificaría este mercado? ¿Competencia perfecta, oligopolio o monopolio? La clasificación del mercado de Logicom es el oligopolio. El mercado en el que opera Logicom, empresa dedicada a la distribución de equipos tecnológicos en Lima Metropolitana, se clasifica como un oligopolio, ya que presenta características económicas claras de este tipo de estructura de mercado. A continuación, se expone la justificación con base en los conceptos estudiados y ejemplos aplicados al contexto nacional. Definición del oligopolio. Un oligopolio es una estructura de mercado caracterizada por la presencia de pocas empresas dominantes, que concentran una parte significativa de la oferta total. Estas empresas suelen tener poder de mercado, interdependencia estratégica y la capacidad de influir sobre precios, publicidad, innovación o barreras de entrada. Además, suelen coexistir con una gran cantidad de competidores pequeños y fragmentados que tienen una participación marginal. Evidencia en el caso de Logicom. La concentración del mercado. 4 empresas, incluyendo a Logicom, controlan el 70% del mercado de distribución de equipos tecnológicos en Lima Metropolitana, una característica esencial del oligopolio. Alta cantidad de competidores menores. El 30% restante está distribuido entre más de 50 pequeñas empresas, lo cual refuerza la existencia de una marcada asimetría en el poder de mercado, típica de esta estructura. Barreras de entrada. Es razonable suponer que las grandes empresas del sector como Logicom cuentan con economías de escala, acuerdos exclusivos con fabricantes internacionales, canales logísticos eficientes y reconocimiento de marca, lo que dificulta el ingreso de nuevos competidores. La interdependencia estratégica. En los oligopolios, las empresas toman decisiones anticipando las reacciones de sus rivales. Por ejemplo, si Logicom reduce sus precios, lanza una nueva línea de productos o introduce condiciones más atractivas de financiamiento, es probable que sus 3 principales competidoras respondan con medidas similares para preservar su cuota de mercado. Esto genera un entorno de competencia no basada exclusivamente en precios, sino que también en el servicio, tecnología, promociones o fidelización. Comparación con otras estructuras de mercado. Competencia perfecta. Esta estructura se caracteriza por una gran cantidad de oferentes y demandantes, productos homogéneos, libre entrada y salida y total transparencia de información. Nada de esto se cumple en el mercado de Logicom. El monopolio. Aunque Logicom tiene una posición destacada, no es la única empresa dominante. Comparte el control con otras 3 firmas, lo que descarta esta clasificación. En un monopolio, una sola empresa controla toda la oferta sin competencia directa. Un ejemplo análogo, el del sector de telecomunicaciones en Perú. Un ejemplo real que refuerza esta clasificación es el mercado peruano de telecomunicaciones, donde Movistar, Claro y Entel dominan más del 80% del mercado. Estas empresas interactúan constantemente mediante estrategias comerciales, ofertas similares y comportamiento reactivo ante decisiones del competidor, lo cual reproduce el patrón oligopólico que también se observa en el sector tecnológico donde opera Logicom. Otras implicaciones del oligopolio es que además del control del mercado, los oligopolios presentan ciertas dinámicas adicionales, las cuales son la innovación tecnológica frecuente como mecanismos para diferenciarse sin recurrir a guerras de precios, la posibilidad de acuerdos tácitos o prácticas colusorias, aunque ilegales, que afectan a los consumidores.
Comprender esta clasificación es clave para anticipar el comportamiento competitivo, la evolución de los precios y el nivel de la innovación dentro del sector de distribución tecnológica en el Perú. Además, permite a los reguladores identificar riesgos potenciales para la competencia efectiva y la protección del consumidor. Como siguiente pregunta tenemos: ¿qué impacto tienen las tradiciones y costumbres peruanas en la demanda de productos y servicios? El impacto de las tradiciones y costumbres peruanas en la demanda de productos y servicios. En la economía, la demanda se define como la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir a diferentes precios en un periodo determinado. Esta demanda no depende únicamente del precio y del ingreso, sino que también de factores socioculturales como las tradiciones, costumbres y hábitos de consumo de una población. En el caso del Perú, un país con una rica diversidad cultural, las tradiciones influyen significativamente en el comportamiento del consumidor. Fiestas religiosas, celebraciones regionales, creencias populares, prácticas ancestrales moldean el patrón de consumo y pueden generar variaciones estacionales y territoriales en la demanda de ciertos bienes y servicios. Como un primer ejemplo, tenemos el incremento de la demanda de flores y velas durante el Día de los Muertos o el Día de Difuntos. Una de las festividades más arraigadas en el país es el Día de los Muertos, en el que las familias peruanas acuden masivamente a los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos como parte de esta tradición. Se observa un aumento significativo en la demanda de flores, velas, comida preparada y servicios de transporte hacia los cementerios. Según los datos del Ministerio de la Producción del año 2023 y medios como el comercio durante las semanas previas a esta festividad, el precio de las flores, como gladiolos y crisantemos, pueden duplicarse. Los comerciantes de flores en Lima reportan incrementos de hasta 300% en las ventas en comparación con una semana normal. Los ingresos por venta de velas artesanales aumentan en zonas como Ayacucho y Cusco, donde las ceremonias religiosas mantienen fuerte arraigo. Aquí se observa una clara expansión de la demanda reflejada en un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha producto de un cambio en las preferencias culturales estacionales. Como segundo ejemplo tenemos a la contracción de la demanda de carne durante la Semana Santa. Otra tradición que influye en el consumo es la Semana Santa, una festividad religiosa celebrada en todo el país. Durante esta semana, especialmente el Viernes Santo, muchas familias peruanas evitan el consumo de carne por motivos religiosos, optando por alternativas como pescado, mariscos, legumbres o platos típicos como el escabeche, la papa a la huancaína o el arroz con marisco. Según reportes de la Sociedad Nacional de Industrias, en el año 2022, durante Semana Santa, la demanda de carne vacuna se reduce en un promedio del 40% en Lima metropolitana. En contraste, la demanda de pescado fresco y congelado aumenta en más del 60% en mercados mayoristas y supermercados. Este comportamiento es predecible y se repite anualmente, lo que permite a las empresas ajustar inventarios y precios. Este fenómeno refleja una contracción temporal de la demanda de carne, desplazando la curva de demanda hacia la izquierda durante esta semana. La representación gráfica que tenemos de los desplazamientos de la curva de demanda la vemos acá, que a continuación se presenta una esquemática de los desplazamientos en la curva de demanda causados por estas tradiciones culturales. Tenemos acá el gráfico 1, que es una expansión de la demanda por el Día de los Muertos o Día de los Difuntos. Como se puede ver, tenemos la demanda inicial de flores, la demanda durante la festividad, aumento por tradición y el desplazamiento a la derecha, por el crecimiento. Y en el segundo gráfico
tenemos la contracción de la demanda por Semana Santa, que es la demanda normal de carne roja, y la demanda durante Semana Santa, que tiene una disminución por tradición, ¿no? Las tradiciones y costumbres peruanas tienen un papel determinante en la configuración de la demanda de productos y servicios. Estos factores culturales, aunque no económicos en esencia, inciden directamente en el comportamiento de los consumidores, generando variaciones estacionales y regionales que deben ser consideradas por empresas y formuladores de políticas públicas. El entendimiento de estas dinámicas permite a los agentes económicos anticiparse a cambios en la demanda, optimizar sus estrategias comerciales y adaptar la oferta a las necesidades específicas del calendario cultural del país. Como tercera pregunta tenemos la empresa Agroperú, dedicada a la exportación de espárragos, enfrenta un aumento significativo en el precio de los fertilizantes debido a restricciones en las importaciones. A su vez, el gobierno peruano anuncia un subsidio para pequeños agricultores con el fin de contrarrestar el impacto del encarecimiento de estos insumos. Con base en los factores que afectan la oferta, se va a analizar cómo el aumento del precio de los fertilizantes y la introducción del subsidio pueden impactar la curva de oferta de Agroperú. Y brindaremos algunos ejemplos concretos relacionados con el sector agrícola peruano, graficando los desplazamientos de la curva de oferta. El impacto del precio de fertilizantes y subsidios en la oferta de Agroperú. La oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios. Está influida por varios factores, entre ellos los costos de producción y las políticas gubernamentales. En el caso de Agroperú, que se dedica a la exportación de espárragos, dos factores clave que están afectando la oferta. El aumento en el precio de fertilizantes. El encarecimiento de los fertilizantes debido a restricciones en las importaciones como las ocurridas en el año 2022 y 2023 a raíz de la guerra en Ucrania y la escasez global de urea, genera un aumento en los costos de producción. Esto provoca una contracción de la oferta. A igual precio, la empresa estará dispuesta a ofrecer menor cantidad del producto. En términos gráficos, se representa como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta. La introducción de subsidios del gobierno. El gobierno peruano, a través de programas como Fertiabono y Agroperú, ha implementado subsidios y bonos dirigidos a pequeños y medianos agricultores para mitigar el alza en insumos. Estos subsidios reducen los costos efectivos de producción, permitiendo a las empresas y productores mantener o incluso hasta aumentar su oferta. Esto genera una expansión de la oferta, desplazando la curva hacia la derecha. El análisis específico para Agroperú. Aunque Agroperú es una empresa exportadora y de mayor escala que los pequeños agricultores directamente beneficiados por los subsidios, puede experimentar efectos indirectos como mayor disponibilidad de fertilizantes si el gobierno fomenta la importación y distribución a través de canales nacionales. Menor presión sobre los precios si otros productores aumentan su oferta gracias al subsidio, estabilizando el mercado de insumos. Ejemplos concretos del sector agrícola peruano. Espárragos. En el año 2023, el alza de precios en fertilizantes redujo la producción en Ica, una de las principales zonas productoras. Empresas con menor capacidad financiera tuvieron que reducir sus hectáreas cultivadas. Como otro ejemplo tenemos la papa y el maíz. Los agricultores de la sierra reportaron disminuciones en la siembra por el alto costo de fertilizantes en el año 2022, hasta que el subsidio del Estado les permitió reactivar parte de su producción en el año 2023. Tenemos una representación gráfica que es el desplazamiento de la curva de oferta.
en donde podemos ver acá en el eje Y el precio, el eje X la cantidad ofrecida, la oferta inicial, la contracción, aumento de costos por fertilizantes, expansión, efecto de subsidio. La combinación de un incremento en los costos de producción por el alza de fertilizantes y la política fiscal de subsidios genera efectos contrapuestos sobre la oferta de Agroperú y del sector agrícola en general. El resultado neto dependerá de la intensidad de cada factor, pero se espera que los subsidios ayuden a mitigar parcialmente la contracción inicial. Como siguiente pregunta y última, desde el modelo keynesiano tradicional, ¿qué factores se toma en consideración cuando de política fiscal expansiva se habla al momento de buscar incidir sobre la demanda agregada o nivel de consumo de un determinado país? ¿Qué factores quedan excluidos de este enfoque? Bien, la política fiscal expansiva desde el modelo keynesiano tradicional. La política fiscal expansiva es una herramienta fundamental del enfoque keynesiano que sostiene que el Estado debe intervenir activamente en la economía para estimular la demanda agregada. En épocas de recesión o bajo crecimiento económico, desde esta perspectiva se considera que el mercado no se autorregula eficientemente en el corto plazo y por ello es necesario el gasto público y la reducción de impuestos para dinamizar la economía. Factores considerados por el modelo keynesiano. Gasto público en inversión y consumo. Tenemos el aumento de la inversión pública, infraestructura, salud y educación. Contratación estatal para generar empleo directo. Un ejemplo es que en el Perú el programa Arranca Perú fue implementado para generar empleo mediante obras públicas locales, especialmente en sectores como transporte y construcción. Transferencias directas y subsidios. Programas de ayuda a hogares de bajos ingresos, como bonos, asistencia alimentaria. Estas medidas incrementan el ingreso disponible, lo que estimula el consumo privado. Ejemplo, los bonos de ayuda económica entregados durante la pandemia, como el bono Yanapay, que todos conocemos, el bono familiar universal también, aumentaron el consumo de corto plazo en sectores populares. La reducción de impuestos es que la disminución de tributos a personas o empresas para aumentar el ingreso disponible y la inversión privada. Un ejemplo internacional es que en Estados Unidos los recortes fiscales durante la crisis del 2018 fueron parte del plan de estímulo keynesiano para reactivar la economía. Un efecto multiplicador es que cada nuevo sol o dólar invertido por el Estado genera un efecto multiplicador sobre la economía, provocando un aumento mayor en el PBI que la inversión inicial. Factores excluidos del enfoque keynesiano tradicional. Oferta agregada a largo plazo. El modelo no considera los efectos estructurales sobre la oferta, como productividad, innovación o reformas laborales. Se centra en el corto plazo y en cómo elevar la demanda sin contemplar necesariamente la eficiencia del gasto. La política monetaria y tipo de cambio. Aunque reconoce su existencia, el keynesianismo tradicional asigna un rol secundario al Banco Central, ya que considera que en una recesión la política monetaria puede ser ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una trampa de liquidez. Las expectativas racionales y deuda pública. No toma en cuenta que los agentes económicos pueden anticipar un aumento futuro de impuestos para cubrir el gasto actual, lo que podría reducir el consumo. Este punto es más abordado por escuelas como la neoclásica o el monetarismo. Un caso actual tenemos que la política fiscal expansiva en Perú durante los años 2020-2021, el gobierno peruano aplicó una política fiscal expansiva para enfrentar la crisis del COVID-19. Un aumento del gasto público es que se aprobaron más de
90.000 millones para reactivación y apoyo económico, programas sociales y subsidios como bonos, apoyo a MIPES y facilidades tributarias. Como resultado, se obtuvo que en el año 2021 el Perú registró una recuperación del PBI del 13.6%, luego de la caída de un 11% en el año 2020, que muestra el efecto positivo sobre la demanda agregada. Desde el enfoque keynesiano tradicional, la política fiscal expansiva se basa en aumentar el gasto público y reducir impuestos para impulsar la demanda agregada y el consumo, especialmente en contextos de crisis. Sin embargo, deja de lado los factores estructurales de oferta y aspectos de sostenibilidad fiscal, lo que puede limitar su efectividad en el mediano y largo plazo si no se complementa con otras políticas. Muchas gracias.